believe that's the way it was. Happened so naturally, did not know it was love. The next thing I felt was you holding me close. Señoritas y jóvenes, iniciamos nuestra semana 5 de la disciplina de física. Los aprendizajes esperados de esta semana es que comprenderás el proceso de transferencia de calor entre los metales y la dilatación lineal como una consecuencia del intercambio de energía. En la semana anterior trabajamos con las formas de transferir calor de un cuerpo a otro. Entre ellos estaba la conducción, la convección y la radiación. El día de hoy nos vamos a centrar en lo que es la transferencia de calor por conducción. En la mayoría de los cuerpos, para que cambien de temperatura, hay contacto físico. Por ejemplo, cuando vamos a hacer un pastel, pues se debe de introducir dentro de un horno. Cuando vamos a calentar agua, pues se debe de exponer directamente la flama. Para que haya una transferencia de calor, normalmente debe de haber una fuente de calor, que es el fuego, y un metal. En este caso, cuando vamos a hacer la comida y colocamos el sartén en la flama directamente, hay un intercambio de calor y nosotros debemos explicar que hay un cambio en las dimensiones del sartén, es decir, en su tamaño. Y hay tres formas de ese cambio en sus dimensiones. Una es lo que se conoce como la dilatación lineal. Otra es la que se conoce como la dilatación superficial y otra que se conoce como la dilatación volumétrica. ¿Qué es cada una de ellas? Bueno, cada una de ellas es lo siguiente. La dilatación lineal es el aumento en la longitud de un cuerpo de forma lineal. Y imaginemos que tenemos una varilla y nosotros la exponemos a la temperatura del sol o a un soplete que lo calienta. Entonces va a cambiar sus dimensiones. ¿Cómo va a aumentar? ¿Cómo va a cambiar sus dimensiones? Aumentando su tamaño. Si tenemos una lámina, por ejemplo, la que nos da sombra en casa, la que tenemos ahí como para donde están nuestros animales, nuestro corral de animales, o en algunos casos para nuestra vivienda, tenemos lo que es la dilatación, que se conoce como la dilatación superficial. ¿Cómo se da esa? Bueno, pues se da como el aumento de tamaño en la superficie de un cuerpo. En este caso, como te mencionaba, puede ser una lámina. También puede ser tal vez la tapa del sartén, que también sea metálica, es decir, va a aumentar la dimensión de su superficie. Y por ejemplo, si tienes un cubo de algún metal, o tienes un clavo, o tienes un cuerpo que también le aplicas calor, entonces su volumen es el que va a aumentar. Nosotros, por cuestiones de tiempo y de ser clases a distancia, trabajaremos solamente con la dilatación lineal, es decir, el aumento en el tamaño, el aumento en la longitud de un cuerpo cuando se expone a una fuente de calor. ¿Cómo sabemos para que cambie la temperatura de un cuerpo? Es porque aumentó la energía cinética en sus moléculas, pero también pueden sufrir un cambio, como lo había dicho, en su superficie o en su volumen. Para comprender lo que queremos explicar el día de hoy, identificamos esta figura, que es algo así como una varilla, la cual tiene una longitud inicial a temperatura ambiente. Y si nosotros le aplicamos una fuente de calor, es decir, le aumentamos su temperatura, en este caso, esta longitud inicial L0 va a aumentar y va a alcanzar una longitud final. Ese incremento en el tamaño es lo que se conoce como la dilatación lineal o delta L, un cambio en la longitud. Esta longitud inicial es
L0, como lo acabo de mencionar, la cual tiene un valor determinado. También se dice que tiene una temperatura inicial, que es la cual estamos contemplando al inicio del fenómeno. Si se expone al calor, el metal cambiará su temperatura y también aumentará su longitud. ¿Ok? Entonces, para ese cambio de longitud se identifica como delta L, sí, este delta L es el cambio de longitud, hasta una longitud final que es esta. ¿Ok? El incremento de la longitud se conoce como una dilatación lineal, la cual es la longitud final, es decir, todo este tamaño, menos la longitud inicial, que es este tamaño, de tal manera que esto que está aquí en color amarillo será la dilatación lineal o el cambio de longitud. Entonces, otra forma de representar en la física es que el cambio en la longitud es esto que se conoce como el coeficiente de dilatación lineal por la longitud inicial por el cambio en la temperatura. Como nosotros ya vimos que la longitud final es el tamaño cuando se termina de calentar el metal y la longitud inicial es cuando está iniciando el fenómeno, entonces también podemos identificar que hay una temperatura final, es decir, la que alcanza el metal, y la temperatura inicial, cuando todavía no se ha calentado. A esto sí se le conoce como cambio en su temperatura, que yo tengo aquí representado. Y como yo ya sé, además, que el cambio en la longitud lo puedo representar con una fórmula. ¿Cuál es la fórmula? La fórmula es que la longitud final menos longitud inicial, es decir, esto que tengo yo aquí, esto que yo tengo aquí, solamente que ahora lo coloco como longitud final menos longitud inicial, es igual a el coeficiente de temperatura, coeficiente de dilatación lineal por la longitud inicial por el cambio de la temperatura. Sustituyendo el cambio de temperatura como temperatura final menos temperatura inicial, entonces mi fórmula se convierte en multiplicar el coeficiente de dilatación lineal por la longitud inicial por la temperatura final menos la temperatura inicial. Si despejamos el valor este que está aquí para encontrar la longitud final, este que está aquí restando va a pasar de este lado sumando. Es decir, voy a tener longitud final es igual a la longitud inicial porque estaba sumando, perdón, estaba restando, paso sumando, más este término que está aquí, que es el coeficiente de dilatación lineal por la longitud inicial por la temperatura final menos temperatura inicial. Ahora que realicemos un ejercicio, lo vas a comprender claramente. Bueno, los parámetros de la fórmula son los siguientes. La longitud final, ¿sí? Que alcanza el metal. Longitud L0, la longitud inicial es cuando todavía no se calienta el metal. Este valor de alfa es lo que se conoce como el coeficiente de dilatación lineal, que depende de la sustancia. No todas las sustancias tienen el mismo coeficiente. Nuevamente aquí tengo L0, la longitud inicial del metal o de la sustancia. TF, la temperatura final, es la que alcanza el metal. Y la temperatura inicial es la temperatura cuando todavía no se calienta la sustancia. En esta tabla podemos observar que los coeficientes de dilatación lineal no son los mismos para estos casos. La plata tiene un coeficiente de 2 por 10 a la menos 5, 1 entre grados centígrado. El cobre 1.7 por 10 a la menos 5, 1 entre grados centígrado. El hierro 1.2 por 10 a la menos 5, 1 entre grados centígrado. Y el acero 1 por 10 a la menos 5, 1 entre grados centígrado. Esa es la unidad que acompaña al coeficiente de dilatación lineal. Este valor es un número pequeño, este coeficiente es un valor pequeño, no es un valor muy grande, es un valor por 10 a la menos 5. Entonces, la unidad que acompaña al coeficiente, no lo olvides, de 1 entre grado centígrado.
Para que comprendas el procedimiento, vamos a realizar un ejemplo como el siguiente y dice, una barra de cobre mide 6 metros de longitud a temperatura ambiente de 18 grados centígrados. Por la barra o por el tubo circulará agua caliente alcanzando una temperatura de 80 grados centígrados. Calcular la dilatación lineal que sufre la barra de cobre. Entonces, recuerda que esta es la forma de resolver un ejercicio que yo te he solicitado. Vas a dividir en 3 secciones tu hoja de trabajo y vas a colocar la lista de todos los datos, la fórmula y las operaciones que realices. Entonces, vamos de acuerdo al enunciado a identificar los datos. Dice que la temperatura inicial es de 18 grados centígrados, es cuando todavía no circula el agua caliente por la tubería. La longitud inicial es de 6 metros, ¿sí? De 6 metros. La temperatura final, la que va a alcanzar la tubería por el agua caliente que circula es de 80 grados centígrados, la temperatura final. Y el coeficiente de dilatación lineal ya lo tenemos en la tablita, que es 1.7 por 10 a la menos 5. Dependiendo del material que se trate, yo identifico el coeficiente. ¿Ok? No olvidar que tiene su unidad de 1 entre grados centígrados. La fórmula que voy a ocupar en este caso y en los que te dejo de tarea es la misma fórmula. Longitud final es igual a longitud inicial más la multiplicación del coeficiente de dilatación lineal del cobre, en este caso el cobre, por su longitud inicial de la tubería por la temperatura final menos temperatura inicial. Esto lo voy a quitar aquí, no nos hace falta, este paréntesis no nos hace falta. ¿Ok? Bueno, entonces sustituimos valores. La longitud final dice que es la longitud inicial de 6 metros más todo este término, la multiplicación de todo este término. El coeficiente de dilatación lineal equivale 1.7 por 10 a la menos 5, este es el coeficiente de dilatación lineal, por la longitud inicial que son 6 metros, por la temperatura final que son 80 grados centígrados, menos la temperatura inicial que son de 18 grados centígrados. Entonces lo que voy a hacer es que este término lo dejo igual. 6 metros, la longitud inicial lo dejo igual. Y multiplico 1.7 por 10 a la menos 5 por 1 entre grados centígrados por 6 metros y lo tengo aquí. 1.02, ¿sí? 1.02 por 10 a la menos 4, 1 entre grados centígrados por metro. Se multiplican también las unidades. 1 entre grados centígrados por metro, aquí lo tengo. Por la resta de 80 menos 18 son 62 grados centígrados. ¿Ok? Los 6 metros los dejo igual, no los altero y voy ahora a multiplicar estos dos. Recuerda que todo esto es una multiplicación, por eso es que no evito la multiplicación. Esto fue una resta, de restar 80 menos 18, pero todo esto multiplica al coeficiente y a la longitud inicial. Entonces multiplico todos estos valores y me da 6.448 por 10 a la menos 3 metros. Sumado con los 6 metros me da 6.006448 metros. Esa es la longitud final, la longitud que alcanza la tubería después de que se ha calentado hasta 80 grados centígrados. Como puedes ver, este es un número mayor a los 6 metros. Entonces, sí aumentó de tamaño. ¿Qué hay que hacer? Pues encontrar cuánto vale la dilatación lineal. Sí, porque eso es lo que me pide, calcular la dilatación lineal. Aquí solamente encontré la longitud final. Ahora me falta calcular la dilatación lineal. ¿Cómo lo encuentro? Con la fórmula que habíamos especificado antes. La longitud final menos la longitud inicial. Vamos a recordar el dibujo. Mira, aquí lo tenemos. Mira, esta es la longitud inicial. A temperatura ambiente, lo calentamos, alcanza una temperatura mayor. Para saber cuánto vale esta parte amarilla, voy a restar la longitud final, la que alcanza, menos la longitud inicial, y me queda solamente este pedacito que es la dilatación lineal. Eso es lo que te quería recordar y aquí lo ocupo nuevamente. Entonces voy a restar la longitud final, que es 6.006448 metros menos 6 metros. ¿Cuánto me da? 0.006448 metros. Como puedes ver, este número es mucho menos de 1 metro, pero tampoco es despreciable.
Entonces, como vamos a hacer nuestra operación y dice que 6.006448 menos 6 es igual a 6.448 por 10 a la menos 3. O sea, recordar la conversión de unidades. Recuerda que convertíamos de metros a centímetros o a milímetros. 0.006448 metros es igual a 6.448 milímetros. Si tienes alguna duda, recuerda, está el video en la red y verás cómo convertir 0.006448 metros a milímetros. Te lo recuerdo. Lo que hay que hacer es multiplicar este número por 1000 y te da 6.448 milímetros. Esto no es despreciable. En una tubería que está oculta, que está revocada, que no se ve, los albañiles ya saben que tienen que dejar un huequito porque se va a expandir el tamaño del tubo. Por eso cuando tú estás a lo mejor en silencio en tu casa y hay un día muy caluroso, para allá a las 3, 4 de la tarde se pueden escuchar algunos ruidos extraños, es porque la lámina, porque la tubería, porque los metales aumentan de tamaño cuando se calientan y también por la noche cuando reducen su tamaño también eh, cambia la temperatura, cambian su tamaño y se escuchan algunos ruidos. No te asustes, es parte de la estructura de tu casa, que pueden ser tus varillas, puede ser tu tubería, puede ser tu lámina. No te asustes. Este es parte de los estudios de la física. Bueno, entonces te queda de tarea lo siguiente: calcular la dilatación lineal de una barra de acero que mide 2 metros de longitud a una temperatura ambiente de 25 grados centígrados si se le aplica calor hasta alcanzar una temperatura de 100 grados centígrados. Utiliza la misma fórmula que tengo acá, solamente que ahora la longitud inicial es de 2 metros, la temperatura inicial es de 25, la temperatura final es de 100 grados centígrados. Lo que tienes que hacer es sustituir ahora aquí. ¿Cuánto valdrá? Pues valdrá 2 metros. ¿Cuánto valdrá esto? El coeficiente de dilatación lineal para el acero, que va a ser de 1 por 10 a la menos 5. Aquí tendrás que sustituir 1 por 10 a la menos 5 nuevamente por 2 metros por el cambio de temperatura, que en este caso es de 100 menos 25. Realizas tus operaciones y también vas a encontrar un valor cercano a milímetros. El segundo ejercicio es de una tira de hierro con 4.5 metros de longitud, es decir, la longitud inicial es de 4.5 metros, la temperatura inicial es de 2 grados centígrados y la temperatura final de 95 grados centígrados. Realizas tus operaciones tomando en cuenta que ahora es una tira de hierro y su coeficiente de dilatación lineal será de 1.2 por 10 a la menos 5. Entonces, por favor, realiza tus operaciones, realiza tu tarea como te lo solicito, envíalo en el tiempo que se solicita y síguete cuidando. Sigue ayudando en casa y nos vemos en la próxima clase. Gracias por tu atención.